¿Eso lo tienen claro? ¿Va? Si tenemos... Ahí éramos nosotros cuando teníamos esa edad. Éramos tan maravillosos. No somos tan... Pero... A ver, de Müller se desarrolla mujer. Y parte de un genotipo... ¿Y cuál sería? Bien. Wolf, masculino, genotipo, X. Bien. Entonces ahí así éramos. Todos en un momento teníamos las mismas gonas, después nos fuimos diferenciando. Mujer, hombre. Vamos más al desarrollo del fenotipo masculino. Es sencillo, no es tan complicado. A ver. Bueno, más o menos. Es más sencillo el femenino. El masculino implica lo siguiente. Tenemos el genotipo, ¿cuál? XY. Bien. Hay un gen específico en el cromosoma Y que se llama el gen SRY. En el puntito del cromosoma está el gen SRY. Ese gen es el encargado de activar una serie de procesos que van a producir la masculinización del embrión. Va a producir algo que se llama PDA, por sus siglas en inglés, o factor determinante testicular. Factor determinante testicular. Entonces partimos del XY, ahí está el gen SRY, se produce factor determinante testicular. A partir de allí van a empezar dos procesos. Por un lado se va a producir testosterona y por otro lado hormona inhibidora de Müller. Por un lado se produce testosterona, grandes cantidades de testosterona, y una hormona inhibidora de Müller. Por lo que la producción de testosterona favorece ¿qué conducto? Wolf. Se desarrolla Wolf. Ahora, la hormona inhibidora de Müller lo que hace es degenerar Müller. De esa manera, el resultado final es el desarrollo del fenotipo masculino. El embrión empieza a desarrollar el aparato reproductor propio de la masculinización, ¿sí? Y se desarrolla el epidismo, conductos diferentes, vesículas seminales, escroto, todo. Ese es el desarrollo de una teoría clásica, se llama, de cómo es el desarrollo a nivel de la masculinización. En experimental van a ver que hay otra teoría, que es una teoría genética, que le incluyen algunas variables más. A nivel genético, pero ahora no lo veo. Quédense con esto. Este es el desarrollo entonces del embrión masculino, ¿sí? Hasta ahí me fueron siguiendo, como es el SRY, PDA, ¿sí? ¿Qué pasa en el desarrollo del embrión femenino? Todo es mucho más espontáneo en realidad. Partimos de qué genotipo? XX. ¿Hay gen SRY? No, porque solamente estaba en el I, perfecto. No está el gen SRY. Por lo tanto, no se produce el factor determinante testicular. Por lo tanto, no hay producción masiva de testosterona. Y tampoco hormona inhibidora de Müller. No están esos procesos. Pero eso implica entonces, al no haber testosterona de manera masiva, se degenera Wolf. Se degenera Wolf. Y al no haber hormona inhibidora de Müller, se desarrolla espontáneamente, entonces, se desarrolla Müller. De esa manera, ante ese contexto químico y fisiológico, el fenotipo desarrollado es femenino. Entonces el embrión desarrolla Entonces el embrión desarrolla todas las características sexuales
el aparato femenino. ¿Sí? Entonces, de esa manera se entienden cuáles son esos dos procesos. Por la acción hormonal que implica la acción que le aportaba el gen Stray, en el caso de la masculinización, y el desarrollo femenino de la embrión a partir de XX. Tienen que ver una cosa. El desarrollo masculino implica dos procesos simultáneos. Por un lado está la masculinización, y también simultáneamente una defeminización. El desarrollo del embrión masculino, pues se pregunta, implica dos procesos: masculinización y defeminización. En cambio, el desarrollo del embrión femenino solamente implica un proceso que es directamente una feminización. ¿Sí? Si les llegan a preguntar qué tipo de... el desarrollo de qué embrión implica el proceso de masculinización y defeminización, bueno, el embrión masculino. O el embrión masculino implica qué procesos. Eligen ustedes masculinización y defeminización. Si les llegan a preguntar de qué genotipo parto, bueno, eso ya saben, tienen que ir relacionando todos estos datos que van a aprender. Parte del equipo. ¿Acá está ahí? ¿Vale entendiendo? Entonces ahí tienen cómo es el desarrollo femenino, el desarrollo masculino. Acá nos parecía un toque, después ya nos fuimos diferenciando. Este desarrollo implica varios cambios a nivel de la sensibilidad también. Por ejemplo, a lo largo del desarrollo, a través de varios procesos muy singulares y particulares, el aparato reproductor masculino queda con menos receptores sensibles. El clítoris, por ejemplo, queda con mucho más receptores sensibles. Tiene, no me acuerdo el porcentaje, pero es mucho mayor la sensibilidad del clítoris en el desarrollo femenino que en el glande masculino. Bueno, ahora vamos a ver algunos estudios sobre influencias hormonales. Esto es importante, que lo han llegado a tomar bastante. Generalmente nosotros consideramos a la testosterona como la hormona sexual masculina como por excelencia. Pero en unos estudios con roedores se descubrió algo particular, que no era la testosterona directamente la que producía la masculinización, sino que estaba presente otro tipo de elementos. Partíamos, por ejemplo, en el desarrollo masculino de algunos embriones en las ratas, estaba la testosterona presente. Pero también había una enzima que iba a sintetizar la testosterona, que se llama aromatasa. La aromatasa es una enzima presente en el organismo de estos embriones, que lo que hacía era agarrar la testosterona y convertirla en estradiol. ¿Cuál es la sorpresa? Resulta que el estradiol es un tipo de estrógeno, lo que se consideraba la hormona sexual femenina. Entonces resulta que para la masculinización de los roedores masculinos, para los embriones masculinos, era una hormona sexual femenina lo que de repente lo masculinizaba. Entonces esto también puede llegar a ser referencia. Sí. Es una enzima que ya está presente en el organismo. Sí. La testosterona que ya está naturalmente circulando en el cuerpo es captada por esta enzima aromatasa y la convierte en estradiol. Y es el estradiol lo que produce el desarrollo o la masculinización, produce el desarrollo del fenotipo masculino.
Entonces le pueden tocar 3 preguntas, o quizá 4, con simplemente este esquema. La testosterona se convierte en estradiol a partir de ¿qué enzima? Aromatasa. La aromatasa produce estradiol a partir de ¿qué hormona? Testosterona. Y la testosterona es convertida por la aromatasa en estradiol. Y este proceso por el cual la testosterona es convertida a estradiol por la aromatasa se llama aromatización. Este proceso, este pequeño esquema, es aromatización. Es un proceso por el cual se transforma la testosterona en estradiol a partir de la aromatasa. No tiene mayor complejidad. En experimental van a ver quizá algunas dimensiones más, pero esto es importante para esto. Dice, por lo que la variedad de testosterona que recibirían los árboles machos sería en realidad una variedad de estrógeno. Y el estrógeno tipo es el estradiol. ¿Sí? ¿Esto lo entendieron? ¿Va? Vamos a hablar de algunos dimorfismos. Sí. Dice, un dimorfismo relacionado con el control motor, está relacionado con un comportamiento reproductivo, es la diferencia también de algunos núcleos. Por ejemplo, el segmento lumbar de la médula espinal de la rata se llama núcleo espinal del bulbo cavernoso. Re feo el nombre así. Núcleo espinal del bulbo cavernoso es un núcleo que está mayormente presente en los embriones machos, en las ratas, no así en las hembras. Está relacionado con las inervaciones que se realizan a nivel de la micción y la copulación. ¿Vieron cuando uno frunce el culo, digamos? Tiene que ver con eso, más o menos. Como el macho es como que se tiene que inervar cierta zona, el desarrollo del cuerpo de las hembras no está presente. Por eso hay una diferencia o dimorfismo, por ejemplo, con este núcleo espinal del bulbo cavernoso, que estaría presente en los roedores machos, no en las hembras. Y en el ser humano hay un núcleo análogo que es de ONUR. No, es el de ONUF. Puede ser ONUF. Pero yo te juro que me lo vi. Pensé que era ONUF, pero no, ONUF. El núcleo ONUF estaría presente para inervar efectivamente, contraer, representa una serie de inervaciones a nivel del músculo, el comportamiento motor relacionado al aparato reproductivo masculino. Por eso estaría presente a nivel del ser humano masculino. Bueno, eso con respecto a uno de los dimorfismos. Ahora hay otros que son más polémicos, que serían los que están relacionados a la identidad de género, o por lo menos eso llegaron a la conclusión algunos científicos. Es muy discutido y pueden haber críticas de todas las posiciones. Por ejemplo, Allen y Gorski habían descubierto ciertos núcleos del hipotálamo que eran diferentes en el hombre y la mujer, en el ser humano. En el hombre presentaron mayor tamaño, eran 4 núcleos del hipotálamo, que se los llaman núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, o NIHA, NIHA, núcleos intersticiales del hipotálamo anterior. Son 4. Estos 4, en general, eran más grandes en el hombre que en la mujer, y se sospechaba que tenía relación con las hormonas que había
o los hormonas que presentan el desarrollo masculino, digamos, no así femenino. Y otros dos núcleos relacionales de identidad de género, donde se hizo una comparación entre hombres que tenían una identidad sexual heterosexual y otros homosexuales, y se descubrió que había una cierta diferencia en el núcleo supraquiasmático y en el núcleo del lecho de la estría terminal, se llama así. El núcleo supraquiasmático ya lo vimos, ¿se acuerdan cuál era? Lo vimos bastante. ¿Cómo? El núcleo del hipotálamo, que tenía que ver con la regulación del ciclo de sueño y vigilia. En aquellas personas que se consideraban homosexuales en el estudio, tenían mucho más grande o presentaban mayor tamaño el núcleo supraquiasmático. Y en las personas que eran consideradas heterosexuales eran de menor tamaño. Hay explicaciones acerca de que pueda haber algún tipo de influencia hormonal, pero ¿qué piensan ustedes acerca de estos hallazgos, digamos? Con respecto, por ejemplo, a la identidad sexual y variables neurofisiológicas de este tipo. ¿Qué piensan? ¿Qué consiste que está planteado para la ciencia? Claro, ¿qué significa este dato? En todo caso, es un dato empírico. ¿Pero qué significa eso? ¿Podemos decir algo con eso o no? No, tal vez contribuye a la explicación, pero no es suficiente. No lo determina, pero... Claro. Falta el factor social también, o sea, podés cambiar, depende de tu grupo. Sí, es que efectivamente este hallazgo no dice absolutamente nada de ningún tipo de atribución causal. Sería un error metodológico decir que uno elige de una determinada manera por la presencia de este núcleo, porque bien podría ser que por nuestra elección sexual el núcleo haya cambiado, o sea, que sea al revés. Es decir, estos estudios son datos correlativos, son correlaciones, nada más. Y también van variando según diferentes estudios. Algunos encontraron menor diferencia, otros más, por eso no tienen mucha base. Pero lo sumo no dice nada acerca de una atribución causal, ¿sí? Y efectivamente hay un montón de otras variables y dimensiones en juego que están totalmente sacadas del experimento. Así que eso nada más, simplemente lo menciono. Sí. ¿Ventilador? Sí. Igual los ventiladores son como una calecita. Es como van girando, haciendo todo. Capaz alguno entra a dar ritmo. Y podemos colgar cosas así. Salir con ella. Bueno, estos chicos tenganlo presente. Chicos, tenganlo presente por si les llegan a preguntar qué núcleo se han encontrado diferencias en cuanto a identidad de género, por ejemplo, o lo anterior que yo les decía, de este núcleo, roedores machos y roedores hembras. Bien, dice, bueno, con esto más o menos termino. Dice, si bien la tendencia a un comportamiento típico de un sexo puede establecerse por una acción hormonal, la acción siempre va a ser modelada por el medio ambiente, o mejor dicho, por el medio o por el ambiente. En los seres humanos es especialmente importante considerar entonces tanto la naturaleza como la crianza. Sí, bueno, al final del libro dice, bueno, hay que ser abiertos. Efectivamente, pero tengan siempre en cuenta que un fenómeno de este tipo, desde esta materia lo vamos a abordar desde esta dimensión neurobiológica, pero siempre están implicadas en este fenómeno toda una serie de dimensiones que deben ser tenidas en cuenta. Yo les voy a leer
un párrafo de Foucault que habla de la historia de la sexualidad para reflejar este punto, ¿sí? Dice: el punto esencial no es saber si el sexo se le dice sí o no, si se castigan o no las palabras que lo designan, sino determinar en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos, llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales. ¿Qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo? ¿Cómo infiltra y controla el placer cotidiano? No pretendo afirmar que la prohibición del sexo sea un engaño, sino que lo que es convertirla en el elemento fundamental y constituyente a partir del cual se podría escribir la historia de lo que ha sido dicho a propósito del sexo en la época moderna. Este es de Foucault. O sea, aclara y deja bien en claro que cuando hablamos de este tipo de fenómenos, por eso yo les decía antes, hasta debemos tener consideraciones sociohistóricas y hasta sociopolíticas que normativizan cierto tipo de conducta.